Un simio contó lo siguiente. Había una vez un león que vivía en un lugar de la selva y junto a él vivía un lobo que se alimentaba de las sobras del león, de las sobras de lo que cazaba. Un día el león se puso muy débil y muy flaco y estaba atribulado porque no podía cazar. Entonces el lobo, que se había quedado también sin comer porque no podía comer de sus sobras, le dijo: te veo muy cambiado y veo que no cazas, ¿a qué se debe? Y el león le respondió: es que tengo esta sarna que ves y estoy muy enfermo y la única medicina que me puede servir es las orejas y el corazón de un burro. Entonces el lobo dijo: descuida, yo conozco un asno que viene por aquí, que es el asno de un comerciante de paños, y lo traen a un pasto por aquí a comer, y yo te lo voy a traer para que tú lo caces y cojas las orejas y el corazón. El león estuvo de acuerdo, así que el lobo fue y le dijo al asno: oye, ¿y tú por qué estás tan flaco y tienes tantas mataduras en el lomo? Y el asno le dijo: porque mi amo me hace cargar mucho peso y me da poca cebada y no me deja descansar. Y el lobo le dijo: bueno, pues yo te voy a llevar a un lugar en donde vas a poder estar con unas asnas muy hermosas y vas a poder holgar con ellas y vas a poder jugar y descansar. Y el asno dijo: listo, vamos. Y fueron entonces a un prado, y en el momento en que estuvieron allá, el león saltó encima del asno. Pero como el león estaba tan débil, el asno pudo escabullirse y el león no lo pudo cazar. Entonces el lobo fue luego donde el león y le dijo: ¿pero qué pasó? Yo te puse ahí el asno para que lo cazaras y tú no lo cazaste. Y el león le dijo: tráemelo otra vez y esta vez sí lo voy a poder cazar, porque pues, le daba vergüenza decir que no lo había podido cazar por su extrema debilidad. Entonces el lobo volvió a ir donde el asno y le dijo: hola, ¿qué pasó? Que no te veo con las asnas, ¿a dónde te llevé? ¿Por qué te fuiste corriendo? Y el asno le dijo: no, tú me hiciste una gran traición. Cuando llegué a ese prado en donde me dijiste que fuera, me saltó encima un león. Y le dijo el lobo: no, eso no era un león, eso era una asna que estaba tan emocionada de poder jugar contigo y tan apasionada por jugar que te saltó encima, pero tú te fuiste corriendo. Deja que te lleve otra vez y la vas a conocer. Y entonces el asno dijo: bueno, está bien, vamos otra vez. Y el lobo lo volvió a llevar a aquel prado y el león le saltó encima otra vez y ahora sí pudo cazarlo y pudo matarlo. Y entonces el león le dijo al lobo: mira, me voy a ir a dar un baño y luego volveré y me comeré las orejas y el corazón de este asno y con el resto haré un sacrificio como me indicaron los médicos que hiciera. Cuídame tú el cadáver del asno mientras tanto. Entonces se fue el león a bañarse. Y mientras tanto el lobo se comió las orejas y el corazón del asno porque pensó que cuando el león volviera para comerse al asno, si no encontraba el corazón y las orejas, no le interesaría tampoco el resto y él se podría comer todo el cuerpo del asno. Total, que el león volvió de su baño y encontró al asno que no tenía ni corazón ni orejas y dijo: pero ¿dónde están las orejas y el corazón de este asno? Y le dijo el lobo: pues este es un asno que no tenía ni orejas ni corazón. Y dijo el león: ¿y cómo puede ser eso tan extraordinario? ¿Cómo así? Y dijo el lobo: pues mira, si hubiera tenido corazón y orejas, no habría dejado que lo llevara por segunda vez a donde tú lo cazarías. Esta es una fábula de un libro que se llama El Calila y Dimna. Es un libro español del siglo XIII, traducido del árabe, que a la vez lo tradujo del persa, que a la vez tradujo los cuentos del sánscrito. Las fábulas son la manera más vieja que tenemos de enseñarnos, son nuestra tradición educativa más antigua. Nos han hecho pensar que las fábulas tienen moralejas, y no tienen moralejas porque en realidad no transmiten una moral prescriptiva, sino que forman parte de un gran sistema psicológico que hemos inventado para entender, desde luego, nuestro comportamiento, para entender el comportamiento humano y para entender las consecuencias de nuestras acciones, las articulaciones entre nuestras intenciones y nuestros hechos y la naturaleza de nuestra interacción.
Las fábulas suelen admitir muchas lecturas, no tienen una moraleja que dice, haz esto, compórtate de esta manera, sé bueno. Incluso una fábula muy sencilla, como la de la liebre y la tortuga, que nos viene a la mente a todos cuando nos hablan de fábulas, es compleja. En esa fábula, como saben, hay una liebre y una tortuga que apuestan a una carrera y la liebre se confía porque es mucho más veloz que la tortuga y entonces se acuesta a descansar, hace una siesta, se para en distintos puntos del camino y finalmente la tortuga con su paso lento la rebasa y llega primero a la meta. Hemos oído contar este cuento diciendo como no te confíes de tus habilidades o el que persevera alcanza o en fin una serie de refranes, pero es más complicado porque la liebre aceptó o quiso correr una carrera con la tortuga si sabía perfectamente que era más veloz. ¿Y qué le interesa a la tortuga ganar por una vez? Si en todo caso nunca va a ser una liebre y nunca va a ser veloz como la liebre, sino que puede tener otros atributos. Entonces son complejas las fábulas y nos hacen hacernos preguntas y tienen muchas lecturas. Hoy en día seguimos enseñando ética a los niños y a los adultos a través de, sobre todo, animales que hablan, porque en las fábulas suele haber animales que hablan. Y estos animales que hablan nos dicen quiénes somos. Por lo general, los distintos personajes de una fábula son distintas partes de una misma persona, distintas partes de un mismo ser humano, no solo distintos tipos sociales o distintos momentos o partes de la sociedad, sino que son modos de ser o funciones que viven dentro de cada uno de nosotros, todos esos animales. Entonces es interesante cómo los hombres a lo largo de siglos y milenios para enseñarnos qué es un ser humano, nos hemos imaginado como un conjunto de todos los animales. Y también es interesante que hayamos imaginado a los animales como maestros. A lo largo de la historia nos hemos comido a los animales, los hemos utilizado como medios de transporte, para prendas de vestir, para jugar, pero no se nos puede olvidar que los hemos aprovechado también o los hemos entendido y tal vez en primer lugar como maestros, como nuestros maestros. A lo largo de la historia también hemos imaginado a grandes hombres que entienden lo que dicen los animales y en eso estriba su superioridad y su sabiduría. Es el caso de Salomón o de San Francisco de Asís. Y aunque nosotros no entendamos en la realidad factual y cotidiana qué dicen los animales, podemos entender, y siempre entendemos, aunque querramos decirnos que no, su sufrimiento. Su sufrimiento nos habla de nuestro propio sufrimiento, del sufrimiento de todos los mortales. Hoy vamos a tener a una invitada que ha dedicado su vida a buscar que los animales sufran menos y que los humanos nos entendamos a través de los animales y seamos más humanos también por proteger a los animales. Y así como los animales de las fábulas hablan por nosotros y ponen palabras en nuestras distintas facultades y nuestros distintos modos de ser para dialogar entre ellos, esta mujer y otros animalistas hablan en nombre de los animales. Vuelvan entonces al rato después de esta pausa y conozcan a Andrea Padilla, que es nuestra invitada de hoy. Gracias. Buenas noches, Andrea. Hola, Carolina. Bienvenida. Me alegra mucho tenerte aquí y que seas una de las primeras invitadas a este programa porque te admiro y sobre todo te agradezco mucho. Agradezco lo que has hecho por los animales, lo que no hemos hecho otros lo has hecho tú y bueno, es una labor de toda tu vida y quería empezar por decir eso. Muchas gracias. Andrea Padilla es concejal de Bogotá por el periodo 2020-2023.
es la primera animalista que llega con ese programa animalista, por lo menos a esta corporación. Andrea es activista por los derechos de los animales mucho antes de ser política. Fue vocera en Colombia de la ONG Anima Naturalis, estuvo también relacionada con PETA y con Gaia, y Andrea ha sido promotora de muchísimos proyectos para la sensibilización de los ciudadanos con los animales y la defensa de los derechos de los animales. Por ejemplo, ha participado en la desincentivación de las prácticas taurinas en la capital, obviamente me iba a trabar diciendo esa palabra, en la asignación de funciones de inspección, vigilancia y control al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en los programas de esterilización de gatos y perros. Ha tratado de lograr la prohibición de las peleas de gallos en Bogotá. Aquí tenía yo anotado eventos gallísticos, pero eventos gallísticos son peleas de gallos. Y también ha tenido un programa que es la adaptación de un menú ético y sostenible en las escuelas públicas de Bogotá, que me interesa mucho, que es un programa según el cual un día a la semana, me parece, Andrea, no comerían los niños nada animal. Bueno, ¿verdad? ya te cuento. Ya hablaremos de ya eso. Hablaremos de eso. Momento, terminó acá Vale. con el currículum, falta poco, porque el currículum es muy largo, es autora de muchas publicaciones, columnista, una muy buena escritora de columnas que hemos leído en varios medios, en Semana, te he leído también en Publimetro, creo que escribiste también. Bien, y Andrea es psicóloga, es PhD en Derecho, es magíster en Criminalística de la Universidad de Lovaina, también tiene otro magíster en la Universidad de Barcelona, ha sido profesora de la Universidad Javeriana, en fin, muchas cosas. Andrea, primero quiero que nos cuentes algo que leí, lo que dice es que la revolución moral más importante de nuestro siglo es la protección de los animales, la defensa de los animales. ¿Qué quieres decir con eso? Porque yo creo, Carolina, pues primero agradecerte por traerme a tu programa. Es un honor estar aquí contigo, también admiro mucho tu trabajo. Porque creo, Carolina, que ya nosotros logramos de alguna manera cierta igualdad, por lo menos teórica, en materia de derechos humanos, ¿no? Ya creo que hoy, por lo menos, alguien que negara que somos iguales, digamos que tenemos igualdad legal, por lo menos igualdad jurídica, al menos se sonrojaría, no lo diría abiertamente. Ya, digamos, hemos avanzado en el reconocimiento de derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, niños, en fin. Pero el tema de los animales todavía no. Y todavía, de hecho, como que nos revuelca las tripas y nos confronta como nuestros mínimos consensos morales, ¿no? Los de la gran mayoría, y es que en cualquier circunstancia, así una persona reconozca que los animales hay que protegerlos, le cuesta reconocer a muchas personas que tienen derechos y que tienen también derecho a ser atendidos por el Estado y tienen derecho a gozar de integridad corporal, de libertad física y a disfrutar de su parcela y de su porción de sol, de agua y de tierra, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta entender que la especie no es una barrera para reconocerles derechos básicos a esos otros animales, porque nosotros también somos animales, y a eso me refiero con la gran revolución moral. Entender que la especie no es una barrera y que el especismo es tan reprochable y tan injustificable como la discriminación por sexo, por género o por cualquier otra circunstancia o condición artificial creada por nosotros. A veces parecería que los animales van quedando en el fondo de toda nuestra vileza y que, como decías tú, realmente les revuelve, subleva a muchas personas pensar que tenemos que tratar a los animales como personas no humanas, que es un concepto jurídico del que tú has tratado también. ¿Por qué pasa eso? O sea, a mí a veces me parece que no solamente no consideramos a los animales nuestros iguales en derechos, sino que los seres humanos los odiamos. Está, por supuesto, en nuestro lenguaje decir que un hombre es un cerdo o una gallina o un perro. Está en nuestro intento por ser una sociedad o una ciudad supuestamente seria, la prohibición de que los perros entren a sitios cuando en ciudades pues mucho más
dignas y mucho mejores que esta. Los perros entran a todas partes. Hay una oposición entre lo humano y lo animal que nos hace pensar que realmente los odiamos y que la gente pone en ellos sus frustraciones, ¿no? Si el macho es más macho si maltrata a un animal y si come carne, el pobre es menos pobre si tiene un animal a quien castigar, y el rico es más poderoso si puede castigar a 200.000 animales. Sí. Entonces, quiero que me digas qué piensas de eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Carolina. Yo creo que incluso más que la oposición humano-animal, es como que pasamos de la oposición humano a bestia. Fácilmente, digamos, como tú dices, los envilecemos, ¿no? Y yo creo que ahí tiene una gran responsabilidad toda esta maldita tradición judeocristiana, que ha jugado un poco al juego de hacernos creer que somos, digamos, no producto de una evolución, sino de una creación divina, ¿no? Creados a imagen y semejanza finalmente, pues de una creación que nos haga acercarnos a lo divino. Y en esa medida como que necesitamos no solamente alejarnos, sino arrinconar en el más oscuro y miserable de los confines todo aquello que nos recuerde nuestra animalidad y de dónde venimos, ¿no? Es como el maltratador, ¿no? El que violenta homosexuales lo hace porque en el fondo es profundamente homosexual, ¿no? Entonces es como si tuviéramos permanentemente esa obsesión por alejar lo que nos recuerda de dónde venimos, y es que somos animales. Y en esa medida nos usamos ese lenguaje peyorativo constantemente que tenemos además absolutamente interiorizado, digamos, somos acríticos. Yo misma me he pillado tratando a una mujer de perra, ¿no? Cuando he querido en mi intimidad ofenderla. No lo digo públicamente, pero yo misma me he dado cuenta de eso, lo tengo normalizado, hace parte de mi ser, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata, Carolina, y no es gratuito que desde los púlpitos, de hecho, se hayan ordenado tantas masacres de animales, ¿no? De hecho, creo que es absolutamente condenable el silencio que ha guardado la Iglesia, no solamente frente a violaciones de derechos humanos, sino desde allí han ordenado matanzas de animales. Yo creo que ahí se podría escribir otro capítulo criminal de la Iglesia, otro capítulo de la infamia. ¿Qué matanzas? Por ejemplo, una matanza que se ordenó en Chile, que hubo una gran revuelta, afortunadamente, un cura que fácilmente le quedó fácil mandar a los fieles a hacer una matanza de perros en Chile, en Santiago. Wow. Te estoy hablando no del siglo pasado, te estoy hablando de hace escasos 6, 7 años, ¿no? Entonces, yo sí creo que de ahí, digamos, basta con remitirse al Antiguo Testamento, eso es una carnicería, ¿no? Bueno, yo en eso, no sé, sí, no, porque por un lado, el espíritu religioso del hombre siempre estuvo ligado a su admiración y a su consideración por los animales antes de las religiones establecidas. Inventamos el arte y elevamos nuestro espíritu pintando animales en las paredes de las cuevas, ¿no? Y por otra parte, Jesús reemplaza al cordero sacrificial en la cruz. Él es el cordero. Y si uno lee también el Apocalipsis, está el cordero mismo, aparece al final de los tiempos, el cordero degollado. Entonces, yo creo que no es cristiano, que es más bien unos curas desviados de la religión y del espíritu religioso, y que podríamos tal vez recurrir a otra lectura de las Escrituras para, incluso desde ellas, defender a los animales y nuestro espíritu común con los animales, ¿no? Podríamos hacer otras lecturas, incluso en el Antiguo Testamento, en el Arca de Noé, y de hecho en una película de Noé. Bellísima, ¿te acuerdas? David, claro. A mí me encanta, a nadie le gusta esa película de Aronofsky, a mí no me gusta nada de él, pero esa película que no le gusta a nadie, a mí me gusta, y propone que el pecado de Noé había sido comer carne, ¿no? Sí, de hecho recuerda esa parte de la película en que están en una guerra y al fondo se alcanza a ver en la silueta cómo pasan como el cuerpo de un ternero, ¿no? Que es como esa otra cara de la humanidad absolutamente, digamos, canibalizada y carnavalesca entre sangre y sacrificio, ¿no? Y la fiesta sacrificial. Sí, es muy bella yo la creo que película. podríamos, incluso la Escritura les puede enseñar a los curas
a los sacerdotes, pues, y a la mayoría de la gente religiosa, que allí está el respeto por los animales. Sí. Y pues en el fondo de amor que tienen todas las religiones, pues en fin, ya nos pusimos Sí, a yo hablar sé. de religión y no de animales, yo me voy a salir del guión totalmente hoy. Andrea, hay incluso como en ese intento por reafirmar la identidad diferencial del ser humano con respecto a los animales, también entra la identidad nacional, ¿no? Las peleas de gallos forman parte de nuestra cultura costeña, o el coleo forma parte de nuestra cultura llanera, como si fuera importante ser llanero o costeño, que no tiene ninguna importancia, en cambio sí es importante que unos animales sufran, ¿no? Entonces, no solo la identidad masculina, la identidad humana, sino incluso regional, la apoyamos con... Es cierto, y ese argumento, pues lamentablemente, digamos, ha sido alcahueteado por el derecho. El tema de la tradición y la cultura, como si además, digamos, ahí entran en juego unas falsedades, porque es absolutamente equivocado hoy decir que genera algún tipo de identidad, digamos, la cultura o la práctica taurina, la práctica gallera. Yo creo que si uno le pregunta a la mayoría de la gente, es absolutamente falso que eso nos identifique, por lo menos con algo positivo. Puede que nos identifique con un legado, digamos, civilizatorio cruel, nefasto, que hay que dejar atrás. Colonialista, absolutamente. Además, es como si tuviéramos que vivir, que eso es muy colombiano, ¿no? Como pegados a unas tradiciones, como si eso fuera absolutamente inamovible, cuando la cultura es todo lo contrario. La definición de la cultura es precisamente el dinamismo, la posibilidad de revisar esos consensos sociales permanentemente, ¿no? Exacto, la tradición humana es precisamente dejar atrás etapas y dejar atrás prácticas que ya considera obsoletas y que, pensándolo bien, ya no necesita hacer. Entonces es raro ese concepto de tradición con el cual defienden. Pero igual fíjate que quienes, digamos, salvaguardan o destacan ese concepto, es como que alrededor de ese concepto lo que buscan es salvaguardar otra cosa. Entonces fíjate que quienes hablan de la tradición taurina, lo que hay detrás es una profunda tradición machista y elitista, ¿no? Quienes hablan de la tradición gallera, lo mismo, es una tradición de machos y de un entorno violento. Entonces es como si sirviera finalmente de parapeto, ¿no? Sí, para ocultarse a sí mismo frustraciones y para afirmar cierta supremacía, ¿no? Y lo de los toros, por ejemplo, la supuesta identidad nacional o tradición cultural con los toros, pues identidad con cierto fascismo español, porque no es ni con lo español, sino, y es muy raro que algunas élites colombianas, me imagino que acomplejadas de no ser más castellanas, defiendan los toros. Hablando de los toros, Andrea, se ha aprobado recientemente una disposición que permite las corridas de toros en Bogotá, pero prohíbe que a los toros los lastimen con instrumentos y los maten en la plaza. Y a mí me parece increíble que por fin hayamos logrado esto, y quiero que nos hables de ese gran triunfo para los animalistas. Pues mira, Carolina, para mí es un tema, digamos, de mucha felicidad, pero también es un poco doloroso, porque es de esos temas en los que uno tiene que, cuando incursan en la política, digamos, hacer ciertas transacciones y entender que no todo se puede por las limitaciones de competencias. A mí, por supuesto, me gustaría poder hablar de prohibición. Yo creo que hay que perderle el miedo a la prohibición y creo que una democracia y una sociedad avanza cuando se lanza a prohibir sin miedo y sin bobadas, ¿no? Sin discursos chimbos de que es que el derecho a la cultura y derecho al trabajo y derecho a nada, el derecho a que los animales vivan y a que no sean masacrados. Ese sí es el derecho. Pero pues aquí el Consejo no podía prohibir, eso solo lo puede hacer el Congreso. Y me frustraba mucho que nos quedáramos maniatados, entonces le buscamos la comba al palo, jurídicamente buscamos caminos y finalmente sacamos un acuerdo que prohíbe el uso de instrumentos punzocortantes, o sea, banderillas, estoque, puya y todos esos instrumentos de tortura ya quedan prohibidos, además de la matanza del toro en la plaza. Muchos nos han dicho, bueno, pero lo matan a puerta cerrada. Sí, lo matan a puerta cerrada, pero ya no hacen de la muerte un espectáculo, por lo menos. Y creo que esa es una gran ganancia, además de otros elementos, ¿no? Se reducen las fechas anuales de 8 a 3,
tienen que pagar la totalidad de los gastos de operación de su fiesta cruel. Y uno que a mí me gusta mucho y quiero ver cómo se implementa si es que quieren seguir haciendo corridas de toros, y es que tienen que destinar el 30% de su publicidad a informar del sufrimiento que padecen los animales. O sea, tienen que hacer un poco lo de la tabacalera, ¿no? Y es el tabaco, el consumo de tabaco es perjudicial para la salud. Quiero ver cómo traducen eso realmente en pedagogía. Es fantástico, o sea, que estén toreando al toro y al mismo tiempo haya vallas que en la plaza que digan, bueno, que los animales sufren. Sí. Sobre todo porque uno de los argumentos de ellos ha sido que el toro no sufre, que a ellos se les activan las hormonas de no sé qué cosas marcianas y que bloquea el sufrimiento y el dolor, ¿no? O sea, es tan absurda la discusión que es casi que quisieran llevar la idea de que el toro en algún momento de la evolución se desvió y es más marciano que mamífero, ¿no? Sí, pero eso también, eso es un poco interesante, ¿no? O sea, que de pronto se me ocurre, haya la fantasía de pensar, de los taurinos, de pensar en una bestia súper poderosa y fuerte y hermosa como el toro y que además, y al que además le gusta el sufrimiento. Sí. Es también una fantasía humana, ¿no? De que hay otro más macho de pronto y más oscuro y más potente que sí disfruta con el sufrimiento y no como el ser humano al que sí le duelen las cosas. Así es. Puede haber algo así. Así es, eso es muy cierto. Y de hecho, fíjate que apelan mucho a todo el discurso de lo sacrificial y la sacralidad, ¿no? Entonces, que es un rito sagrado y que el toro entonces muere en su ley y se siente orgulloso de morir en el combate. Entonces, sí hay mucho de eso. Creo que además es una especie de juego cruel para conjurar como la pequeñez, ¿no? De quien se enfrenta a él y de quienes disfrutan con esa tortura. Pero al final, pues nuestra condición biológica es que, digamos, es tan elemental como que el toro es un ser de sangre y de lágrimas y que muere ahí asfixiado en su propia sangre. Sí. Y esa es la realidad del espectáculo. Un ser vivo, un mamífero, que es torturado en 3/3 y al final perforado en sus pulmones y muerto de una manera criminal. Andrea, para eliminar las corridas de toros y otras prácticas pues indignas para con los animales, abusivas e insolidarias, como los animales en los circos, como las peleas de gallos, la ley es un instrumento, la prohibición, como dijiste, a la que no debemos tenerle miedo porque parecería, la gente nuevamente también se revuelca contra eso porque parecería que el Estado atenta contra su libertad de disfrutar con lo que quiere, etc. Y para que la ley sea realmente instrumental para eso, entonces, gente como tú tiene que transar y negociar, y a veces los animalistas no lo entendemos, ¿no? A veces decimos, pero ¿cómo así? No, que hagan de verdad eliminando la plaza de toros, dedicándola a otra cosa del todo. Y entonces a mí me causa mucha admiración eso, y además porque recuerdo cuando hubo la sustitución de los vehículos de tracción animal en Bogotá, sí, en lo que tú tuviste que ver también bajo el gobierno de Gustavo Petro, que tú cuidaste de los zorreros, los hombres que llevaban las zorras, que es como llamamos a las carretas de animales, y los animalistas se brotaron un poco contra esa consideración contra el ser humano. Y quisiera saber cómo articulas el interés de los humanos que han vivido de los animales o vivido de la colaboración, supuesta, esa no es la palabra que deberíamos usar, bueno, de la explotación de un animal. ¿Cómo tener en cuenta sus intereses al tiempo que tienes en cuenta los intereses de los animales, que es el interés de vivir, básicamente? Sí, te doy dos respuestas. La primera respuesta es que yo soy una defensora de los derechos de los animales y eso incluye a los animales humanos. O sea, creo que definitivamente, digamos, avanzar en esa reivindicación requiere de una consideración moral muy amplia. Y segundo, creo que la vida es profundamente compleja, permanentemente nos está exigiendo tomar decisiones y nos está poniendo frente a dilemas morales muy profundos, constantemente. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer los seres humanos, sin aspiraciones angelicales, ¿no?, y de perfección, es poner permanentemente en una balanza los intereses de todos. Sí. Los intereses, digamos, que pueden tener un mismo peso, como puede ser
el interés a vivir, como el interés a no ser víctimas de un trato cruel, el interés a vivir con nuestros seres queridos. Y permanentemente estamos en esa balanza. Cuando yo era de las que peleaba con los zorreros o carreteros o carretilleros y los trataba mal en mi discurso y recriminaba su violencia hacia los caballos y las yeguas, pero en algún momento entendí que ellos también eran pues, víctimas de alguna manera de una sociedad absolutamente excluyente, profundamente, digamos, cruel y resentida. Y cuando me senté a hablar con ellos, vi animales extraordinarios también, también con mucho dolor y también cargando una carreta a cuestas. Entonces, pues creo que sí se trata de entender que todos queremos avanzar, que todos tenemos el mismo interés en vivir con un poco de alegría, ¿no? Y eso pues nos permitió destrabar ese proceso que estaba atorado porque no eran unos sobre los otros, sino ambos avanzando al mismo tiempo. Y de hecho, tal vez esas consideraciones, Andrea, nos llevan a otro principio desde el cual defender los derechos de los animales, que ya no es solo todos somos animales y ellos son como nosotros, sino nosotros somos diferentes por ser humanos y como humanos tenemos que proteger a los otros, ¿no? Claro. Que sería un argumento no antiespecista, sino humanista. Exacto. De alguna forma, pero que tuviera en cuenta a los animales y a su cuidado como parte de la dignidad humana. Entre otras cosas porque nosotros somos agentes morales. Nosotros tomamos decisiones y tenemos que asumir la responsabilidad de las consecuencias de esas decisiones, los animales no. Sí. Entonces, ahora, digamos, yo eso lo pongo un poco entre paréntesis porque creo que en los animales también hay algo de agencia moral, ¿no? También, Pero que claro. se ve entre sus propias especies y sus grupos, ¿no? Pero sin duda alguna es a nosotros a quienes nos corresponde y creo que ahí, digamos, yo peleo mucho con muchas cosas de la iglesia, pero hay un concepto que me parece que tiene cierta belleza y es el de la mayordomía. Digamos, creo que efectivamente a nosotros nos corresponde ejercer, digamos, una labor paternal, maternal, con esos otros seres que dependen de nuestro cuidado, sobre todo los domésticos, a quienes hicimos profundamente dependientes de nuestro cuidado vital. Claro, que es la mayoría de nuestras víctimas son los animales Así domésticos. De hecho, no son los animales salvajes, pues, o no solo, y en mayores cantidades están los animales domésticos a quienes hacemos reproducir para que sean más y para poder matarlos más en un absoluto delirio de esta civilización. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento con Andrea Padilla y los animales. Dios. Hemos hablado sobre la ley y sobre lo que puede hacer para cambiar la sociedad con respecto al trato de los animales y de los límites de la ley. Quisiera hablar de otros caminos que tenemos para ese cambio social y uno de ellos es la educación. Mencionábamos hace un rato ese programa del Día del Menú Ético para los niños. Háblame un poco de eso y de otras maneras que creas en que la educación puede contribuir a la conciencia del cuidado. Ahí tenemos dos proyectos de acuerdo, Carolina. Uno es el que busca efectivamente crear un menú vegano, lo llamamos menú ético, solidario, saludable y sostenible, perdón, que es finalmente un menú libre de productos de origen animal. Y la idea es que se cree la oferta en todas las entidades públicas del distrito, centros penitenciarios, las entidades oficiales, los colegios, los comedores comunitarios. No que sea obligatorio, porque eso no nos lo aceptarían con toda claridad, pero sí que por lo menos exista la oferta, ¿no? Que un niño o una niña que son criados en su hogar bajo, digamos, unos ciertos criterios éticos o que por alguna razón prefiere optar por un menú vegano o vegetariano tenga esa alternativa, lo mismo que cualquier persona que se mueva en cualquier entidad oficial. Y esto, digamos, siguiendo un poco una política que ya se ha adoptado en otras partes del mundo, de hecho como en 10 ciudades, y es efectivamente el lunes sin carne, ¿no?
como estrategia de lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática, aquí queremos un poco mezclar esos elementos ambientales, pero también de ética animal. Y el segundo proyecto que tenemos es un proyecto que busca que se incorporen contenidos de protección y bienestar animal en los contenidos educativos de los colegios oficiales en todas las etapas de educación, pensando pues que los niños realmente, los adolescentes, los jóvenes son mucho más críticos, por lo menos los de esta generación. Yo no sé si en nuestra época, yo era una niña muy tonta, pero por lo menos los niños de hoy son mucho más críticos, le tienen mucho menos miedo a hablar lo que sienten y son más empáticos. Es un poco lo que yo veo como en mi experiencia muy limitada con niños y jóvenes, pero creo que esa educación en las escuelas es absolutamente fundamental y soy una convencida de que la educación, una educación arriesgada, ¿no? Una educación empática y sin tabúes y sin bobadas, es absolutamente esencial para inocularle el respeto a los animales, o más que inocularlo, para dejarlo salir, porque creo que eso está en la sangre de los chiquitos. Yo también creo que sería no solo posible, sino muy, muy efectivo, porque un niño sí se puede impresionar, y digo impresionar como algo positivo, no negativo, si le cuentan que la carne que está comiendo viene de un animal que murió con mucho miedo y que murió mucho antes de que le tocara morir por su edad, ¿no? Y entonces creo que de hecho contribuiría a ser unos ciudadanos mejores en todo sentido, porque es que para comer carne uno tiene que dividirse de uno mismo hasta cierto punto, ¿no? Tiene que olvidar que eso que está comiendo es lo que está comiendo, se tiene que volver una persona no realista y una persona dormida, una persona inconsciente. Entonces yo me imagino que si se despertara a los niños con respecto a eso desde muy chiquitos, a cuántas cosas por ahí mismo no se despertarían, a cuántas solidaridades, ¿no? De hecho, uno, digamos, un niño crece al lado de muñecos, que son casi siempre animales. Los adornos de su habitación son cenefas con animales. Los cuentos con los que aprende a leer y a escribir son fábulas de animales. Sí, que fue ¿no? de lo que se trató hace un rato mi monólogo que tú Sí. estabas llegando. Exacto. Exacto. Nos educamos como seres humanos oyendo hablar a los animales. Entonces sería tan íntegro hacer esto. Exacto. De hecho, es profundamente esquizofrénico. Es que un niño que crece rodeado, digamos, sus mejores amigos son animales. Son animales que escuchan sus tristezas, con quienes comparte sus secretos, con quienes aprende a hacer todo. Después son los trozos que están en su plato y son las víctimas que mueren en una corrida de toros al que las llevan, ¿no? Los llevan, son los que están encerrados en el zoológico al que los llevan a entretenerse. Es una sociedad tan esquizofrénica y tan demencial que incluso es capaz de pervertir, digamos, ese amor natural y orgánico que traen los niños. Exacto. ¿no? Oye, hablando de zoológicos, en Colombia siguen estando totalmente permitidos y Siguen existiendo los zoológicos. Ahorita, digamos, yo creo que un gran proyecto que se tiene que desarrollar desde el Congreso y con el Ministerio de Ambiente cuando tengamos un buen gobierno nacional es la transición de los zoológicos a santuarios, ¿no? Porque en Colombia los zoológicos están llenos de animales que han sido víctimas de tráfico ilegal. Entonces son animales que ya no podrían sobrevivir realmente libres en su hábitat, ¿no? O sea, la fantasía de jaulas abiertas, ¿no? De la gran liberación animal, pues ahí realmente encuentra un quiebre, no podrían vivir. Entonces están llenos de esos animales, pero la transición correcta debería ser ética hacia santuarios. Bueno, entonces hemos hablado de la ley y de la educación y existen también las vías de hecho, que grupos como el Frente de Liberación Animal, por las que han dado ese grupo y otros, y hay está el boicot o el sabotaje que podemos hacer a maltratadores de animales y están también los performances, los actos. Y tú alguna vez hiciste uno en Lourdes, un semidesnudo con otras personas en protesta ¿era por las corridas de toros? Sí. Y entonces estaba yo leyendo eso cuando empecé a estudiar tu historia y me interesa esa relación de la desnudez y esa afirmación del propio cuerpo como manera de solidarizarse con lo animal y con lo puramente físico de nuestro padecimiento. Pero quiero que hablemos de eso y en general de las vías de hecho. ¿Qué opinas con que
nos metamos a un matadero a liberar a unos animales o se hace eso en Colombia? ¿Dónde me puedo apuntar para hacer algo de eso? Yo, Carolina, creo que tenemos que avanzar por todas las vías posibles. Es decir, yo creo que un artista, desde su obra literaria o pictórica o lo que sea, puede aportar mucho. Creo que una persona desde la política puede trabajar en muchos frentes, digamos, por las vías democráticas, pero también creo en las vías de hecho, cuando no atentan contra la vida de ningún otro animal, humano o no humano. Creo que se puede avanzar en esas vías vulnerando, esto seguramente me va a traer muchos problemas, esto que voy a decir, pero yo no soy una defensora de la propiedad privada. Y creo que cuando un animal está muriéndose entre un carro, por ejemplo, porque lo dejaron encerrado, creo que hay que romper las ventanas. Y creo que hay que romper la seguridad de un laboratorio y salvar a la mayor cantidad posible de animales que podamos. Sí. Y yo lo he hecho y lo seguiré haciendo mientras... Invítame cuando vayan a romper otras ventanas de un laboratorio que yo voy también. Te avisaré. Me he robado animales porque me desespera tener que esperar a que la autoridad, con su burocracia paquidérmica y exasperante, haga y al final me diga que no se puede hacer. Entonces, yo creo que hay que también optar por esos caminos. Creo también, por supuesto, en todos los performances, digamos, en las puestas en escena ciudadana. Sí. Creo que son, digamos, confrontar al ciudadano, incomodar al ciudadano que camina con esa inercia con la que andamos los ciudadanos por la ciudad. Es importante. Creo que hay que incomodar a los tomadores de decisiones y confrontarlos con sus debilidades y sus mediocridades. Creo que hay que hacerlo y por eso creo que hay que plantarse en las plazas principales y frente a los parlamentos y demás. Creo que todas esas vías son muy importantes y en general, tanto por los animales humanos como por los no humanos, hay que hacerlo. Yo no dudaría nunca en romper una puerta para sacar a un gato que se está muriendo de hambre como para salvar a un niño que está siendo víctima de violencia. Bueno, y eso me lleva a una controversia que hubo hace como un año, yo ya no sé cómo pasa el tiempo desde que estamos en este bucle pandémico. En un programa de debates te hicieron la pregunta, el falso dilema, como tú lo llamaste después, y lo es, de en un incendio o en una catástrofe, no sé qué, salvaría a una cucaracha o a un bebé. Y tú escribiste luego una muy buena columna sobre eso. Y quiero que volvamos sobre ese falso dilema porque es la perfecta trampa para que no nos den razón a los animalistas, obligándonos a una solidaridad de especie o pintándonos como si no la tuviéramos precisamente la solidaridad de especie. ¿Quieres hablar de eso? Sí, fue yo pues tuve que sacar luego una columna, ¿no? Un poco hablando de eso. No quería porque realmente parecía una tontería, pero vi que lo estaban usando pues quienes permanentemente buscan atacarlo a uno y ¿no? buscarle como el quiebre moral, ¿no? Porque es curioso que a los animalistas nos exigen como una perfección moral, ¿no? Sí. Entonces lo estaban sacando para atacarme y saqué esa columna. Y ese efectivamente fue un falso dilema que planteó una periodista, además muy inteligente, y lamento pues que haya caído en esa tontería, de preguntarme si en un incendio salvaría a una cucaracha o a un bebé. Yo no le respondí porque creo que uno no está obligado a responder preguntas tontas, ¿no? Creo que lo que querían era que dijera al bebé, ¿no? Y con signos de admiración y me rasgara las vestiduras. O la cucaracha como una loca que va a salvar como una loca, exactamente, del mundo. Exactamente. Que además son bellas las cucarachas. Lo son. Sí. Y jamás las aplastaría y creo que también hay que buscar salvarlas, pero ellas no necesitan que las salvemos, se salvan solitas, ¿no? Son más astutas que nosotras. Entonces, pues un poco lo que decía en esa columna es que en eso no consisten nuestros dilemas morales, ¿no? Nosotros no vamos por la vida teniendo que decidir entre si salvamos a un bebé o a una cucaracha primero. No pasa. No pasa. Encontrarnos en esa situación, la cucaracha no va a decir lo salvan a él o a mí. Exacto. Si me salvan a mí, tienen que matar a un bebé. Que es la mayor trampa que tenía ese dilema, ¿no? Porque mostraba, de hecho, a los animales como enemigos del ser humano nuevamente, como que si salvas a uno es que estás en contra. Exactamente, que es la permanente pendiente resbaladiza a la que nos quieren conducir. Sí. Y es la falsa idea de que
digamos, reconocer y garantizar los derechos de los animales implica un riesgo para los derechos de los seres humanos. Ningún derecho humano se pondría en riesgo si garantizáramos los derechos de los animales, incluso en alimentación. Sí, privilegios. Ah, bueno, claro, porque es un privilegio comernos a un animal, eso es un privilegio, no es un derecho. El derecho es alimentarnos, pero nos podemos alimentar con una infinidad de productos exquisitos que no han implicado matar a un animal, ¿no? El privilegio es comernos al animal. Entonces, todo el tiempo nos quieren llevar a ese falso dilema y, entre otras cosas, fíjate la otra trampa que había en ese falso dilema, ¿no? Que era entre una cucaracha, que es un animal que a muchos les parece repugnante, sucio, asqueroso, y un bebé. Pues, ¿quién va a decir que un bebé es lo contrario, ¿no? De lo tierno. Claro, y todo. no era un perrito y un bebé. Exacto, no era un pandita y un asqueroso pedófilo, exacto, ¿no? sí, exacto. Entonces, oye, y bueno, tú eres vegana y la mayoría de veganos que conozco, incluyéndome, tienen una especie de revelación del sufrimiento de los animales. Hay un momento en que nos dimos cuenta de eso tan simple, que era este dolor que estoy causando y del que estoy participando, este dolor que me estoy comiendo y me da curiosidad saber cómo fue para ti esa conversión, que para mí es una conversión real. Como... Sí, es una conversión incluso en el sentido religioso para mí. Para mí fue una gata que fue ha sido una de mis adoraciones, que le puse Mayo, llegó en Mayo a mi vida, muy poco creativa para los nombres, le puse Mayo y Mayo se convirtió en una compañera de vida extraordinaria, murió muy chiquita, a los 6 meses, pero Mayo realmente fue un punto de quiebre en mi vida porque fue gracias a ella que decidí. En ese momento yo estaba recién graduada de psicología, tenía un poco que decidir si seguir una carrera corriente o hacer otra cosa por lo que realmente me hacía feliz y me interesaba. Y con Mayo tomé la decisión de dedicarme a los animales. Entonces, a partir de que ella llegó a mi vida, todos los sábados me iba a la Asociación Defensora de Animales de voluntaria a limpiar jaulas, a sacar a los perros a pasear, a limpiarle la cola a los gatos. Y en ese proceso, me acuerdo un día, estaba cocinando, Mayo estaba ahí sentadita al lado, era muy pequeñita, y fue un momento realmente de revelación, de alzarla, besarla y sentir que sus patas tenían exactamente la misma forma que las patas del pollo que yo estaba preparando para cocinar. Y me acuerdo que fue un momento de, esto va a sonar muy ridículo, pero casi como de iluminador, ¿no? Realmente de entender que no había ninguna diferencia entre ese ser que yo amaba profundamente, que me besaba todas las mañanas, a quien yo le contaba mis secretos, con quien tomábamos decisiones, nos arrunchábamos casi que pues, como hermanas, y ese pollo que me estaba comiendo sin ningún tipo, ni siquiera de ritual, ¿no? Una cosa absolutamente mecánica, como echar unas verduras. Y a partir de ese momento entendí que estaban hechos de lo mismo, de la misma piel, de los mismos huesos, que les corría por la sangre las mismas venas y que seguramente ese pollo también tuvo algún ser que lo amó y que habría preferido vivir como lo prefería Mayo. Y mira, Andrea, que es el mismo camino ético que nos lleva de los amigos a los extraños, ¿no? Del mismo modo como tú no te habrías comido a Mayo y por lo tanto no te comiste el pollo, del mismo modo podemos pensar, no quisiera que mataran a mi amigo o a mi hermano y por tanto que maten a cualquier muchacho en cualquier parte tiene que ver conmigo, pero bueno, en fin, ese es un lugar común y sin embargo, solamente cuando el día en que uno lo entiende y entonces no come más animales o no mata más gente si uno mata gente, porque hay gente que mata gente y hay gente que mata animales. Quisiera hablar de un último tema y tenemos pocos minutos. Hace poco tuviste una pelea en público con el señor José Félix Lafourcade, pues con José Félix Lafourcade, que es un ganadero muy prominente de Colombia, y tú terminaste diciéndole un insulto. Yo como no veo televisión, ¿ya se pueden decir malas palabras en televisión? Creo que mejor no. Bueno, no las decimos por si acaso, luego me explican si se puede o no para el futuro. Pero yo me quedé pensando en una cosa, un ganadero
que transporta miles de animales en una travesía, animales vivos, en una travesía por el Atlántico hasta Oriente Medio, que llegan muchos muertos, que van hacia su muerte a lo largo de un mes entero. Esa persona que piensa, y no es una pregunta retórica, quiero que tratemos de explorar en 3 minutos que tenemos, ¿qué lleva a alguien a pensar que puede no tener ningún respeto por la vida de las vacas? ¿Qué lleva a alguien no solo a ser ganadero, sino a maximizar su negocio metiendo a todas estas vacas a cruzar el océano hacia su muerte? ¿Qué será? Yo nunca me he hecho esa pregunta. Yo creo que una persona que está tan convencida de su negocio, de su actividad, y que la defiende con esa convicción férrea que él y otras personas defienden sus actividades crueles, yo creo que están realmente, digamos, han monetarizado por completo su vida. Es decir, no creo que sean personas sin corazón, yo creo que son personas, seguramente ese señor es un buen padre de familia, no lo pongo en duda, y seguramente es un buen ser humano. Yo no creo que sea una persona enferma o tocada por el demonio, no creo. Yo creo que simplemente son personas que han monetarizado la vida, y eso pues ha creado como una costra sobre la empatía y sobre pues, la capacidad de amar y condolerse con el otro. Como nos pasa a todos con distintas cosas, ¿no? Puede que nos importe menos el dinero, pero nos importa nuestro propio sentido de haber sido vulnerados, y entonces en nombre de eso también nos creamos costras. Exactamente, y yo creo, Carolina, que eso, digamos, si tú escuchas el discurso de un cirquero, alguien que defiende su práctica, como yo escuché tanto a los hermanos Gasca, por ejemplo, cuando estábamos con lo del proyecto de ley, pues estaban absolutamente convencidos de su actividad, pero era una cuestión simplemente de, digamos, económica y de lucro y de su derecho humano. O sea, son personas tan absolutamente convencidas de que los seres humanos, los animales humanos, estamos por encima de todo lo demás, y que esos otros seres vivos realmente existen, su único fin es servirnos, están convencidos de eso, que pues no ven ningún pecado, ¿no?, en usarlos y explotarlos de cualquier manera. Es como una defensa de una supuesta libertad, pero sin contenido, libertad sin vida, ¿no? Bueno, Andrea, nos tenemos que ir, lastimosamente. Ojalá vuelvas un día, te deseo suerte en todo. Nuevamente, gracias. Y a ustedes, no coman más animales, porque estamos actuando como el asno sin corazón y sin orejas, y vamos a un desastre como el que estamos viviendo por explotar a los animales, y solo irá peor.